Muy buenas tardes, tengan todos ustedes entrando con un poquito de retraso por cuestiones de conflicto en el Zoom, pero es un gusto, un privilegio verdaderamente continuar con este extraordinario Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales, teniendo expositores de todo Iberoamérica de la más alta talla, y hoy tenemos un extraordinario jurista, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candía de Paraguay, ministro de la Corte Suprema de Paraguay. Es un gusto tenerlo aquí, ministro, y avanzarle que en sesión plenaria lo hemos nombrado miembro honorario de la Academia. Muchas gracias. Bueno, Eh, muy buenas tardes para todos aquí desde Asunción, capital de la República del Paraguay. Y en primer lugar agradezco a la Academia Nacional, la Academia Mexicana de Derecho y a usted, profesor, por esta invitación para participar de este evento académico y de esta forma compartir con el auditorio nuestra experiencia sobre la independencia del Poder Judicial y el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia. No, muchas gracias. Más que nada, que es un tema mucho en debate actualmente, que es una cuestión prioritaria, la independencia judicial, uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, de la democracia a sí misma, de los sistemas democráticos, y de la mano y vinculado directamente este tan importante principio con la manera en que se selecciona el tema de la especialización de la magistratura constitucional. Bueno, vamos a presentar al doctor Manuel de Jesús Ramírez Candía, que es ministro de la Corte Suprema del Paraguay. Fue el miembro del Tribunal de Apelaciones de la segunda sala de la circunscripción de Caguazú, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, especialista en Derecho Penal por la Universidad Católica Coronel Oviedo, docente de las Universidades Nacional de Asunción, Nacional de Caguazú y Católica de Villarica y Coronel Oviedo, y de Derecho Procesal Constitucional de la Escuela Judicial, y actualmente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, desarrollando el doctor y profesor Manuel de Jesús Ramírez Candía el tema la independencia judicial y la selección de jueces constitucionales en el Paraguay. Y bueno, querido doctor, ¿cuáles son los principales elementos que caracterizan el control de constitucionalidad en su país, en Paraguay? Bueno, tenemos que señalar de que el modelo de control de constitucionalidad que adopta la Constitución vigente, que es del año 1992, es, y siempre fue históricamente así, es el modelo norteamericano, con la diferencia de que el control en el Paraguay es un control concentrado, porque es un control judicial concentrado, porque el único órgano habilitado para ejercer el control de constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia, sea a través de la Sala Constitucional o de la plenaria de la Corte Suprema. Es importante señalar de que la Corte Suprema de la República del Paraguay se integra con 9 miembros y se divide en 3 salas, una que es constitucional, una que es penal y otra civil. Sin embargo, todas las demandas de inconstitucionalidad de las excepciones y la consulta se remite directamente a la sala constitucional. Sin ¿De la cual embargo, usted forma parte, doctor? claro, no, yo ¿No? formo parte de la sala penal de la Penal. Corte Suprema. Gracias. Sí, y la plenaria, que es la decisión de los 9 miembros, se hace en 3 casos, necesariamente. Cuando se trata de una impugnación de inconstitucional de las resoluciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es el órgano de control de la actuación de los magistrados, y las resoluciones de la justicia electoral. Y así también el tercer supuesto es cuando un ministro de la Corte pide la ampliación de la sala. En estos casos sí es competencia de la plenaria de la Corte Suprema. Qué Y es interesante. importante señalar también las características del modelo que adopta la República del Paraguay en materia de control de constitucionalidad. En primer lugar, como he dicho, el órgano competente es la Corte Suprema de Justicia a través de su sala constitucional o la plenaria. Es decir, el control en el Paraguay es jurisdiccional concentrado. En segundo lugar, el objeto del control. Solamente se pueden impugnar normas jurídicas públicas y resoluciones judiciales. En cuanto a
la vía de acceso al control de constitucional tenemos tres vías. Primero, la acción, que es la demanda directa, con el objeto de que se verifique la compatibilidad de la resolución judicial o de la norma jurídica pública con la Constitución. La segunda vía es la excepción, que es una vía incidental que se articula en un proceso judicial abierto y que la parte, una de las partes estima que la pretensión de la adversa se funda en una norma que considera inconstitucional. Es decir, se dirige contra pretensión de la adversa que se estima que se fundamenta en una norma inconstitucional. Y la tercera vía es la consulta o remisión. Es cuando un magistrado que en un proceso judicial debe aplicar una norma y estima, considera que es inconstitucional, entonces remite a la Corte para que éste se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esa norma que pretende aplicar. Entonces tengo tres vías. Otro, efectos personales. Si resuelve la sala constitucional, el efecto es interparte. Efecto particular. Sí, sí. Pero si resuelve la plenaria le puede otorgar efecto general o particular. ¿Por qué surge esto? Porque cuando la Constitución delimita la competencia de la sala, claramente dice que el control tiene efecto particular. Sin embargo, en la competencia de la Corte Suprema, dice que tiene la competencia para resolver la inconstitucionalidad sin limitar el efecto personal o general. En cuanto al efecto temporal, donde hay discusión sobre si el efecto es constitutivo o declarativo, conforme con la ley reglamentaria del control de constitucionalidad es de efecto futuro, es decir, constitutivo, pero conforme con el artículo 137 de la Constitución es de efecto declarativo. Y ahora, también es importante señalar que en cuanto a la finalidad, el control de constitucionalidad en el Paraguay es anulatorio, porque tiende a inaplicar la norma jurídica pública si lo declara inconstitucional y anular la resolución judicial que declara inconstitucional. Pero eso es lo que está en el diseño constitucional. Pero a partir de 1999, la Corte Suprema, vía resolución, incorporó una nueva modalidad de control de constitucionalidad que es la certeza constitucional, que tiene por objetivo aclarar dudas constitucionales. Es el diseño constitucional en el Paraguay, del control de constitucionalidad. Qué interesante, ¿eh? Algunas modulaciones completamente diferentes a varios de nuestros países. Doctor, Claro. ¿cuál es entonces este modelo constitucional llega a tener la confluencia de los dos controles en específico o meramente concentrado? No, meramente concentrado. Concentrado porque es el único órgano que puede invalidar tanto la resolución declarada inconstitucional o la norma jurídica pública es la Corte Suprema de Justicia. En pleno, exclusivamente. ¿La sala o el pleno? La sala. La sala constitucional o el pleno. Perfecto. ¿Cómo se da en específico la elección de jueces constitucionales en el Paraguay? Bueno, el procedimiento de control, el procedimiento, mejor dicho, de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en el Paraguay es un acto constitucional complejo. ¿Por qué? Porque tiene que participar en la designación tres órganos constitucionales. En primer lugar, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano de selección de los candidatos a ocupar cargo tanto en la Corte Suprema como en la magistratura, Ministerio Público, etcétera, que lo hace a través, previo un concurso público de mérito y examen. Es más, según el reglamento de este consejo para poder ternar hay que obtener el 70% de los puntajes en disputa, ¿verdad? Que se suma entre el mérito académico
y también el examen. Por supuesto que en este proceso de selección generalmente hay pretensión de influencia política porque cada partido pretende que su candidato integre la terna. Este órgano constitucional de selección está integrado por 8 miembros. Un ministro de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, un senador, un diputado, un docente de la carrera de Derecho de las universidades públicas, electo por sus pares, un docente de la carrera de Derecho de las universidades privadas con más de 20 años de antigüedad, electos también por sus pares, y dos representantes de los abogados quienes ejercen la profesión. Por lo tanto, son ocho miembros. Y esto lo hace, como he dicho, previo examen. Es un concurso público de mérito y examen que se incorpora recién a partir de esta constitución, de la constitución vigente de 1992, porque anteriormente la elección de los jueces de la Corte era de designación por el presidente de la República y acuerdo del Senado. En segundo lugar, el órgano de designación de los ministros de la Corte es la Cámara de Senadores, que viene a ser la Cámara Alta, que se compone de 45 miembros. Entonces también esta Cámara, cuando recibe la terna, convoca a los ternados, hay una audiencia pública, una especie de interpelación a los candidatos y luego se procede a la designación de uno de los ternados. Posteriormente, el tercer órgano constitucional es el Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de aprobar o no al designado por la Cámara de Senadores. Durante la vigencia de la Constitución de 1992, el Poder Ejecutivo solamente en 2 ocasiones no aprobó la designación efectuada por la Cámara de Senadores. Sí, efectivamente, solamente en 2 casos. Inclusive, en ambos casos, la Cámara de Senadores aprobó por una cómoda mayoría a uno de los candidatos propuestos, pero el Poder Ejecutivo dijo no aprobar. Y se tuvo que completar la terna y ahí, una vez designado nuevamente, se aprueba al designado. Oiga, ministro, este órgano designador, la manera en que se integra, nos garantiza que sean verdaderamente una selección adecuada, es decir, dentro de estos reclamos, de estos grandes desafíos del derecho procesal constitucional, la selección de la magistratura y el tema de la independencia, se garantizan con este proceso y sobre todo con este órgano designador, porque es algo que está como retomando también, acaba de estar la ministra Ángela Vivanco en Chile, en la nueva constitución chilena. Es algo similar. Sí, la verdad que la pretensión del constituyente del 92, que yo tuve también la honra de integrar, Ah, qué bien, qué era orgullo. darle un componente popular con integración de senadores y diputados y el representante del Ejecutivo, y también darle una perspectiva académica con la También. integración de docentes de las facultades de Derecho y también el componente de la abogacía. Sí, muy Pero bien. en la práctica, lastimosamente no hemos asegurado una independencia a través del proceso de designación. Eso hay que decir. No se ha podido asegurar. ¿Por qué? ¿Por el número de componentes o qué es lo que puede afectar en este sentido? Un dato anecdótico, generalmente la prensa ya dice el candidato va a ser fulano de tal. Y curiosamente, en el proceso de selección y generalmente ese candidato mencionado por la prensa 7 o 5 meses atrás sale nominado. Salvo honrosas excepciones.
Pues se complica, porque ahora que hemos estado analizando, bueno, ya pasó por aquí El Salvador, Bolivia, que tiene la elección popular, Argentina, Perú, República Dominicana, Chile y ahora Paraguay. ¿Qué haría usted que fue parte de este constituyente del 92, esta constitución de las intermedias, no de las que son antiguas, las más antiguas como la argentina, la mexicana, la paraguaya, incluso la uruguaya, o las muy recientes, la cubana, la boliviana, todas estas? ¿Qué podría hacerse o desde la visión que tiene usted para garantizar este tema de la independencia judicial? Porque es un tema medular en los sistemas democráticos. Sí, una cuestión que se ha debatido aquí es la elección popular de magistrados. Creo que la República Bolivariana, no, la República de Bolivia Y tiene Bolivia elección lo tiene, ya popular. estuvo, Sí, fue sí, sí, el expresidente del tribunal, sí. sí. En el Paraguay ni siquiera es objeto de debates. Nada, Nunca fue propuesto por nadie la elección popular porque en definitiva un proceso de confirmación sometido al escrutinio popular sería una forma de afectar la independencia del Poder Judicial. totalmente, totalmente. Porque como dice Ferraioli, el Poder Judicial no es un poder democrático, Nada. es un poder que se legitima en base a sus decisiones. Por eso es importante señalar de que en Paraguay, por suerte, ese tema nunca fue objeto de debate. Eso es importante señalar. Qué importante. Eso vamos a ver. Además, como usted me preguntó sobre la independencia del Poder Judicial, yo tengo que afirmar que normativamente nuestra Constitución tiende a asegurar la independencia La judicial. Constitución como ¿Por tal. qué? ¿Por qué? Porque en el 92 se ha modificado en forma importante todo lo referente al Poder Judicial. Se estableció por primera vez el proceso de selección por concurso público, se estableció una inamovilidad relativa y permanente, se estableció la inamovilidad permanente de su designación hasta la edad de 75 años para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Hasta tema que fue 75. objeto de debate, que fue objeto de controversia. ¿Por qué? Porque existen dos normas constitucionales, uno que limita el mandato de los magistrados a 5 años, pudiendo ser confirmado, y recién después de la segunda confirmación adquiere la inamovilidad permanente. El Ejecutivo y el Congreso siempre pretende establecer esta misma limitación para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte, cuando en el 99 se destituye a algunos ministros por haber cumplido el periodo de 5 años e interponen acción de inconstitucionalidad, la Corte Suprema de la República del Paraguay, en un fallo del año 2000, eh, hace lugar a la inconstitucionalidad y repone a los ministros de la Corte Suprema que continuó en el cargo, que fue una confrontación directa entre la clase política y la Corte Suprema de ese entonces. Claro que después tuvimos otra confrontación entre los dos poderes políticos y la Corte Suprema, en donde enjuician políticamente y destituyen fundamentalmente a dos ministros de la Corte, quienes accionan control de constitucionalidad mediante y la Corte Suprema, integrado por miembros no naturales ante la inhibición de los miembros naturales, reponen a los ministros destituidos. Curiosamente, los ministros naturales que no integraron, que se inhibieron, sacan una resolución medio administrativa y dicen que esa resolución carece de validez. Ese fue un retroceso en la confrontación entre el poder judicial y el poder político por la independencia del poder judicial. Últimamente, en el año 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia tenía que resolver si los funcionarios públicos tenían que publicar sus declaraciones juradas de bienes,
eh, pretendieron intervenir en el proceso para frenar y pidieron que se incorpore como tercero interesado 31 diputados nacionales de los 80. Bueno, la Corte no le dio participación e inmediatamente emitió la resolución ordenando que todos los funcionarios o que la Contraloría General de la República pueda publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios, que fue también un avance en esta lucha contra la pretensión de sometimiento del poder político al poder judicial. Lo concreto es que la lucha por la independencia del poder judicial en el Paraguay tiene avances y retrocesos. Y es una lucha, diríamos, cotidiana. Qué interesante, ahorita todas estas disertaciones, este tema de la movilidad en los ministros, que esto es lo que más o menos está establecido en la Constitución actual de Chile, y en el proyecto ya establecen 75 años o 20 años en funciones, lo que se dé primero, ¿no? Les ha funcionado muy bien en el tema de la independencia, esta cuestión de la movilidad, me imagino, ministro. Sí, es una garantía No, para la claro, independencia del no, Poder claro. Judicial. Además, en nuestro caso, uno es designado, por ejemplo, a los 45 años, va hasta los 75 años. Esa es la decisión reiterada de la Corte, porque hay que entender de que la clase política del Senado siempre designa por 5 años. Curiosamente, siempre designa por 5 años, pero la Corte inmediatamente cuando acciona el designado ya mantiene su precedente judicial y a la fecha hay 17 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay declarando la inconstitucionalidad de esa limitación del mandato de los ministros de la Corte Suprema de Justicia a 5 años. Y una vez designado, no importa la edad de su designación, va directamente hasta los 75 años. Sí, o sea, constitucionalmente el tema de la compatibilidad. Ministro, el tema del presupuesto, que muchas veces en varios de nuestros países se utiliza como un gancho al hígado en el tema de la independencia. No, agrego lo siguiente. La Constitución no solamente estableció un procedimiento de acceso por concurso público Sí, y estableció no solamente la inamovilidad, sino también estableció algunas medidas económicas tendientes a preservar la independencia. Por ejemplo, la iniciativa presupuestaria, porque anteriormente el proyecto de presupuesto que elabora el Poder Judicial se remitía al Ministerio de Economía, que podía ser cenar y remitir como proyecto del Estado Central. Actualmente, a partir de la vigencia de la Constitución, el Poder Judicial remite directamente al Congreso su presupuesto. En segundo lugar, establece la autarquía presupuestaria. Y en tercer lugar, establece que un porcentaje mínimo, 3% del porcentaje de la administración central, tiene que asignarse al Poder Judicial. Es decir, se establecen mecanismos tendientes a asegurar la independencia. Por ejemplo, el doctor Lorenzetti decía la cuestión de la intangibilidad de las remuneraciones. Esa es la única disposición que nosotros no lo tenemos en nuestra Constitución. perfecto. Pero vaya, los puntos de quiebre, ¿no? O sea, hablando de lo de Chile y Paraguay, una gran similitud. Eh, Ministro, en este sentido usted ya se pronunció en relación a la elección popular de los jueces constitucionales. Pero qué interesante es que el poder político no esté insistiendo en ese tema, ¿no? Digo, porque ya lo vimos que en Perú, lo dijo Susana, en México por ahí hay una inquietud y en varios países empieza a manejarse este tema. Paraguay ni siquiera se asoma. Qué bueno. No, realmente, y curiosamente, usted lo dijo muy bien, porque acá hay un partido prácticamente hegemónico, como ustedes lo tuvieron en su momento, salvo, salvo un periodo de tiempo, del 2008, del 2008, 5 años de mandato, ahí hubo cambio de gobierno en cuanto a signo político. Después hay un partido hegemónico de hace bastante tiempo.
Y curiosamente, como usted lo dice, nunca la clase política presentó proyectos, ni siquiera es objeto de debate la elección popular de los jueces. Qué bueno, o sea, qué importante y qué interesante. En este tema, cuando hablamos de la independencia y de la mano la imparcialidad, ¿qué contempla la Constitución paraguaya de 1992? Bueno, la verdad que nosotros tenemos una constitución de esa perspectiva muy moderna. Se ha basado fundamentalmente en la constitución brasileña, el 88, 88 de la, avanzar, una gran constitución. la española, y entonces tenemos, por ejemplo, en la parte de los derechos procesales de personas sometidas al proceso penal, un catálogo de derechos que creo que coincide con la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, nosotros realmente tenemos un sistema penal acusatorio que surge del texto constitucional y se asegura en una disposición constitucional que el proceso, por ejemplo, tiene que ser ante jueces naturales, jueces independientes y jueces imparciales. Y realmente después la normativa procesal penal, por ejemplo, y civil también, asegura estos principios que deben guiar la función de los magistrados judiciales. Ahorita que abordaba usted este tema tan importante, el sistema interamericano, todo lo que es la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos a nivel constitucional, ¿cómo se abordan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Paraguay? Sí, nosotros incorporamos a partir creo que fue la primera ley que dictó el Congreso Democrático post dictadura, la ley 1/89, incorporando la Convención Americana al Ordenamiento Jurídico Paraguayo. Y realmente estamos obligados a ejercer el control de convencionalidad que implica aplicar la Convención Americana y también los precedentes de la Corte Interamericana. Y eso se puede observar en varios fallos, incluso de la propia Corte Suprema de Justicia. Porque también cuando, por ejemplo, no lo aplicamos, también recibimos sanción. Una de las últimas sanciones se vincula y guarda relación con la independencia del Poder Judicial, porque es mencionado que uno de los dos ministros de la Corte habían sido destituidos por juicio político. La Corte Suprema lo reincorpora, pero los jueces naturales de la Corte dicen, no, esto no tiene validez y nunca se pudo implementar o ejecutar esa decisión de reincorporación. Esta situación se llevó a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana sancionó al Paraguay ordenando que sea indemnizado el ministro que fue destituido. Otro caso en donde el jurado de enjuiciamiento, órgano de control de la actuación, había destituido a un agente fiscal y ese proceso ante el jurado consideró la Corte que ha violado el artículo 8 de la Convención y también dispuso que este agente fiscal que fuera destituido en su momento reciba la justa compensación económica. Qué interesante, ¿no? La manera en que se convencionaliza la misma Constitución. Y vaya por la resistencia que hay en muchos de los países. Digo, por ejemplo, yo lo he checado en varias, por ejemplo, en Uruguay, que se dio el caso Hellman, que al final de cuentas se amplió todo este ámbito expansivo del control de convencionalidad a todos los órganos del poder público, no nada más al poder judicial. Qué importante este manejo tan importante, tan general, tan determinado que hace el Paraguay a nivel constitucional. Entonces, incorpora el Pacto de San José, me imagino que el protocolo adicional, los protocolos adicionales. Sí, todo. Y es más, el texto constitucional dice que reconoce la justicia supranacional a la que se incorporará en iguales O sea, condiciones, etcétera. le da rango constitucional.
Sí, de esa forma. Es más, dice que la renuncia a esos tratados se tiene que hacer por el proceso de enmienda constitucional, Ok. que implica que tiene que aprobar el Congreso y después se tiene que someter a un referéndum popular. Por lo Qué tanto, no es importante. fácil salir de Nada más de hacer la la Convención denuncia, Americana, vamos. por ejemplo. Qué Sí, importante. Digo, me ha causado, no me causa tanta admiración después de las cosas tan importantes que he visto en Paraguay, desde la pandemia que tuvo la primer jueza digital, le mandamos un saludo, sí, sí. ministros de la Corte de la Sala Constitucional, hoy nos toca el gusto y el privilegio de tener al doctor Ramírez Candía, pero qué importante y qué de avanzada es la Constitución del 92 de Paraguay, ¿eh? Qué de Sí, avanzada. realmente la Constitución paraguaya del 92 es una constitución realmente de avanzada en todos los términos, especialmente para quienes trabajamos en el sistema penal, es una constitución que garantiza un sistema penal acusatorio, un debido proceso penal en ese sentido. Y como se suele decir, en más de 30 años de vigencia, creo que en cierta forma ha asegurado, consolidado la democracia después de tantos años de dictadura que sufrió la República del Paraguay. Doctor, ahorita que aborda todo este tema, que usted es experto y está en la sala penal de la Corte Suprema, uno de los grandes conflictos que se han venido es el tema de la prisión preventiva oficiosa, incluso en varios de los países, en algunos de los países, pues estableciendo constitucionalmente de oficio con determinados delitos y con gravedad que ya lo señaló la Corte Interamericana, totalmente inconvencional. Este tema de cómo se garantiza precisamente un verdadero sistema acusatorio que no termine siendo un sistema acusatorio más inquisitorio que el que lo precedió. ¿Cómo se establece constitucionalmente y en la normatividad cómo se puede garantizar esto, que verdaderamente sean medidas cautelares y no podamos hablar de ya penas, ¿no? En caso de estas privaciones de libertad. Sí, en la Constitución paraguaya, en el artículo 19, regula la prisión preventiva y con la clara pretensión de compatibilizar con la presunción de inocencia, Claro. establece dos características para la prisión preventiva. Primero que es de carácter excepcional, que solo podrá dictarse cuando fuese indispensable para la diligencia del juicio. Como lo marca la Constitución Interamericana, sí. Claro. Y en segundo lugar, limitación temporal, que no se prolongará por más tiempo al de la pena mínima para el hecho imputado. Y además de eso, después el Código Procesal o Procesal Penal, que es posterior a la Constitución, estableció otros dos límites temporales más a la prisión preventiva, que es el tiempo de duración del procedimiento, que es actualmente en dos instancias, 4 años, pero también otra limitación importante, que la prisión preventiva no podrá durar más de 2 años. Por lo tanto, la Constitución establece dos características importantes a la prisión preventiva. Es decir, ¿quién realiza las diligencias? El órgano de acusación. Por lo tanto, si el órgano de acusación no solicita la prisión preventiva, los jueces no pueden dictar prisión preventiva. Y además, tienen que justificar cuáles son las diligencias que requieren de la presencia en prisión de las personas sometidas al proceso penal. ¿Cuáles son las diligencias? Es decir, debe justificar en función a las diligencias necesarias. Eso es lo que manda la Constitución. O sea, lo importante, ¿no? Que sea excepcional, como lo dijo usted atinadamente, no que sea una pena anticipada, la temporalidad, el tema de Eh, la legalidad, la Pero, proporcionalidad, pero necesidad. hay que reconocer también una cuestión. Una cosa es la normatividad y otra cosa es la normalidad o la cultura. El, el paraguayo, como durante tanto tiempo tuvo gobiernos autoritarios, es una sociedad, diría yo, que es mayoritariamente autoritaria. Entonces, eh, hay jueces que pretenden acostumbrarse a dictar prisión preventiva en cualquier caso. Por eso es que la Corte Suprema el año pasado
dictó una acordada, que es una especie de exhortación diciéndole en qué caso hay que dictar prisión preventiva, cuáles son los recaudos que hay que tener, que hay que revisar la prisión preventiva cada cierto tiempo y que la prisión preventiva, como dice la Constitución, tiene que cumplir esa función procesal y debe ser la última razón dentro del proceso penal. Sí, o sea, esa vocación transformadora en la misma sociedad se necesita, ¿no? En los medios Claro, de comunicación, en la sociedad, en los mismos jueces, y que en muchas de las ocasiones, si no se satisface a través de la Constitución y obviamente las normas que de ella deriven, evidentemente hay que acudir al sistema interamericano, a la jurisprudencia de la Corte, a las mismas opiniones consultivas, al contenido del Pacto de San José. Entonces, Paraguay en ese sentido sí estamos hablando desde la realidad, pero la normativa tiende a otra cosa y los criterios de la Corte igual. sí, sí. La Corte por eso trata de aplicar lo que dice la Constitución y debe ser así porque es el órgano máximo, el órgano de control y además preocupado por esa cuestión cultural, ha dictado algunas acordadas que son reglamentos de la Corte Suprema, indicando que hay que hacer un uso correcto de esta medida de coerción personal y no hacer un abuso. Y además porque eso genera otro problema en el sistema paraguayo que el sistema penitenciario. Claro, totalmente. Sí, el sistema penitenciario se llena de presos sin condena y además supera en el Paraguay la cantidad de presos sin condena, la cantidad de personas que está en estado de privación de libertad en los centros penitenciarios, supera ampliamente la capacidad de cada centro penitenciario. Qué importante. La verdad, me causa mucho agrado lo que estamos escuchando hoy. Es una muy buena referencia. Sabemos que la normalidad a veces complica, pero el marco constitucional, mis respetos. Después de hacer este análisis tan a conciencia de la independencia judicial, toda esta esencia, el manejo constitucional, de lo que, cómo se realiza la selección de los jueces constitucionales, ¿cómo podríamos concluir, ministro Manuel de Jesús Ramírez Candía, qué es el estatus actual de la independencia judicial en el Paraguay? Bueno, la independencia, como he dicho, judicial en el Paraguay se halla asegurada por la Constitución Nacional, Hay dos, sí. ya sea con proceso de selección, proceso de permanencia de los jueces y también con las medidas económicas que la propia Constitución establece. Pero como he dicho, en la práctica el poder político no renuncia a su pretensión de someter a los jueces y por lo tanto es un conflicto permanente. La independencia del Poder Judicial en el Paraguay es una lucha permanente que tiene, como he dicho, avances y retrocesos, porque hay que entender también de que la independencia judicial depende también sustancialmente de la conducta de cada magistrado. La normatividad constitucional o legal es un elemento importante, pero también es fundamental la conducta de cada miembro del Poder Judicial que tiene que hacer el esfuerzo para asegurar esa independencia, que implica a veces confrontación. Sí, claro. Y en esta tensión, democracia, constitucionalismo, la importancia que tiene la magistratura constitucional en nuestra época, ¿eh? Hablaba precisamente Lorenzetti de la recesión democrática que estamos viviendo, el vaciado de las instituciones democráticas, pero qué importantes son las Cortes Supremas, las Cortes Constitucionales formales y materiales, las salas constitucionales en el momento de tensión actual que se vive. Sí, y en definitiva, el poder judicial tiene que ser el celoso defensor de la Constitución y de la democracia. Nuestra Constitución dice que el poder judicial es el custodio de la Constitución. Interpreta, cumple y hace cumplir. Entonces, el diseño democrático que se establece en la Constitución tiene que ser resguardado por el poder judicial. Y en ese sentido, como ya se ha dicho
en otra disertación aquí, el, el Poder Judicial es el que tiene que controlar a la mayoría. Tiene que ser Sí. un límite para la mayoría en defensa de los derechos que consagra la Constitución, en el caso paraguayo, la Constitución Nacional. No, y qué importante, desde George Yellen desde 85 buscaba el límite al Parlamento, a todos estos excesos, y ya con la creación de los tribunales constitucionales en 1920, pues digo, sabemos la importancia de Kelsen, pero hubo en Checoslovaquia, que a lo mejor no fue el tribunal al nivel de kelseniano, pero sí de también importante, de gran calado, que fue el primero, no el primero en entrar en funciones, con Giri, que hizo un gran trabajo, Giri Holz, y que después el de Luxemburgo del 21, el español que conocemos, y en este sentido han venido pululando los tribunales constitucionales. Caso de Paraguayo, ya hicimos un ejercicio en un congreso de las salas constitucionales que vimos que han hecho un gran trabajo. Ministro Manuel de Jesús, usted puede concluir que la sala constitucional verdaderamente adquiere una gran trascendencia en todo este tema de vigilar el cumplimiento constitucional, de ser este eje central del control constitucional, o sería necesario un tribunal constitucional como tal. Bueno, en la forma que está conformada la sala, 3 miembros, eso agiliza las resoluciones. Eh, el único problema que tenemos en Paraguay es que casi todos llegan a la sala constitucional. Hay un exceso de casos, entonces eso demora la tramitación de los casos. Pero en cuanto a la función que realiza la sala constitucional, sí cumple una labor importante en la defensa de la Constitución, porque es la sala que interpreta la Constitución en los casos que se somete a su consideración. Y es una sala que ha cumplido fielmente con su labor, salvo honrosas excepciones, la mayoría de las veces la decisión de la sala constitucional es aceptada. Por lo tanto, considero que está cumpliendo con una función importante en la interpretación y aplicación de la Constitución en los casos fundamentalmente conflictivos, los casos que tienen cierta carga política inclusive, porque acá en Paraguay cualquier conflicto político generalmente termina en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No, pero qué importante lo de las salas constitucionales, la primera sala constitucional, la cubana de 1940, pero verdaderamente han sido un referente en las salas constitucionales. Ya hicimos en su momento la propuesta de una sala constitucional en México, se quedó ahí varado, pero hemos visto el ejercicio en Costa Rica, el ejercicio en Paraguay, en su momento que se dio en Venezuela, lo que se dio en su momento también en El Salvador, ahora en Honduras, y es algo para reflexionarlo y que creo que puede ser un modelo de magistratura constitucional muy importante en el control constitucional. Magistrado, ha sido Y excelente. la otra ventaja de la sala constitucional Sí. es que no genera conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Claro, es una Constitucional. sala la sala presenta el proyecto y la sala lo vota. No es una ¿Sí? sala de proyecto como si era una... Y además, en el caso paraguayo, cualquier miembro de otra sala puede integrar la sala constitucional ante inhibiciones de los miembros naturales. Por lo Sí. tanto, y además porque también en los 3 supuestos que mencioné, la plenaria actúa también como sala constitucional. Qué importante, qué interesante. La verdad es que ha sido un congreso extraordinario. Me dio muchísimo gusto tener aquí al ministro Manuel de Jesús Ramírez Gandía. Ha sido un congreso, lo reitero, desde Iberoamérica hasta que se integró a este congreso también para exponer en el tema Fabián Salvioli, ¿sí? Que es el que está encargado de la justicia transicional en Naciones Unidas, un gran jurista también, como todos los que han venido participando, y nos ha dado una gran claridad y que nos ven en toda América Latina y parte de Europa. Esto es para ver nuestras fortalezas y debilidades, porque
vienen un montón de ejercicios por parte del poder político, nada más así como imitación extralógica o como puntadas, o a veces producto de utopía, pues ya saben, demagogia o de amigos, o plagios constitucionales, que son de los grandes vicios que abordaba Sagüez cuando se generan estos derechos imposibles. Y aquí qué bueno que escuchamos hoy al doctor con esa claridad, y sobre todo me da mucho agrado. Ahorita le voy a hacer una invitación también para un foro, porque me ha agradado mucho la manera de disertar y lo que se vive en Paraguay. Todavía faltan varias conferencias, es decir, reitero, vamos a cubrir ministros de los países que tienen cortes constitucionales y tribunales constitucionales, y cubrimos materialmente la totalidad de lo que es a nivel Iberoamérica, pero vamos a tener más adelante un foro muy importante con mesas de derechos humanos, que va a estar don Héctor Fixamudio, va a estar Eduardo Ferrer Magregor, expresidentes de la Corte Interamericana, va a estar Rodríguez Recia, va a estar Fabián Salvioli, va a haber gente de expresidentes de la Comisión, gente de la Comisión Interamericana, de los presidentes de los comités de Naciones Unidas. O sea, es un gran foro y mesas. Y vamos a platicar ahorita que concluyamos un par de minutos con el doctor Manuel de Jesús. Nos ha dejado una gratísima impresión, y hay que comprometernos para que el año que entre nos acompañe en México en un foro. Doctor, de veras ha sido un privilegio tenerlo hoy, de verdad. Primero, por la claridad de ideas, la facilidad para exponer, y sobre todo por la realidad constitucional, ¿no? Que al final de cuentas hablamos de la normalidad, a veces se va más allá, pero qué maravilla que esta constitución de avanzada y los referentes que tuvo, ¿no? Esa constitución de 88 del caso brasileño de avanzadísima, que el amparo colectivo, el mandamiento de seguridad colectivo incluso, cómo abordaba conjugada con el Código del Consumidor de Brasil, los derechos individuales, los colectivos individuales homogéneos, los derechos difusos, un abordaje tan importante que después retomó ahora con la Reforma a México, y la misma Constitución española. Doctor, muchas gracias, de verdad, me da mucho gusto que sea miembro honorario, seguir trabajando de la mano, porque estos ejercicios son muy importantes ahora que vienen los debates y que dicen, esto es el poder político, sí, pero mira, esto es lo que se viene generando desde la academia, desde la investigación, desde la función jurisdiccional, cómo se ha logrado que estos principios de exclusividad, que este principio de independencia, de imparcialidad, de unidad, básicos en la acción jurisdiccional, pues los tienes que respetar porque son bases de los sistemas democráticos. Y hoy me da mucho gusto haberlo escuchado y que lo haya escuchado toda la comunidad, no solo los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, sino juristas de todo el continente y de parte de Europa, reitero. Me da muchísima alegría. Le voy a mandar el congreso que tenemos para que lo vea y platicar con usted. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con este congreso, pero despedirlo, le pido un saludo para los miembros de la Academia Mexicana, para los abogados de México y de América Latina y de parte de Europa, porque yo creo que este ejercicio ha sido muy importante ahora que vienen estos temas a debate, que muchas veces no hay en la más mínima reflexión. Muchas gracias, y el agradecido soy yo. Para mí es un privilegio participar de este congreso, y también gratitud por la nominación como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y siempre disponible. Vamos a estar inclusive presentes por la bella Ciudad de México cuando sea posible. Muchas Gracias. 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 Nos vamos a despedir del doctor. Él va a seguir un par de minutos fuera del aire con nosotros. Despedimos precisamente al doctor Manuel de Jesús Ramírez Candía, ministro de la Corte Suprema del Paraguay, que abordó hoy el tema con mucha precisión y claridad, la independencia judicial y la selección de los ministros constitucionales en Paraguay. Seguimos ahora con Colombia en la siguiente conferencia, y ha sido un privilegio no parar cada semana con un ministro de Corte, de tal manera que veamos en este gran ejercicio de derecho comparado, como lo decía don Lucio Pegorado, que acabamos de estar con él en Costa Rica, para ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y hoy quedé muy, muy, muy contento. Y desde la pandemia, reitero, cuando hemos visto cómo estaba todo dormido desde España, la mayoría de nuestros países en el tema de las nuevas tecnologías, ya Paraguay tenía sus jueces digitales y había avanzado en muchos temas, y hoy lo vemos con el doctor Ramírez Candía, que el tema del desarrollo del derecho constitucional y procesal constitucional en el Paraguay es de avanzada, como lo es esa Constitución de 1992. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia. Muy bien.